Bueno, pues muy buenas noches a todos. Tenemos el placer, el honor, el gusto de tener un monstruo neuroquirúrgico como es el doctor Ariel Kane. Él es formado, nacido en Argentina, en Córdoba, en el 2009. Es formado en España, en Sevilla, en neurocirugía. No tengo más que presentar un breve currículum de lo que es este gran personaje, este gran amigo. Tiene múltiples cursos en base de cráneo, en columna endoscópica en Corea con el doctor Song, más de 10 capítulos en libros y más de 30 artículos. Eh, no sé, es un placer, es un honor poder decir que eres mi amigo, Ariel, saber que nos puedes compartir y ayudar en este espacio que es el Spine Webinar y nada, pues darte la plataforma completa para que nos ayudes a entender un poquito más sobre esto de la V como esa forma tan particular, tan emocionante y tan apasionada que tú tienes de hacerlo, amigo, por favor, y muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Rodolfo. La verdad que antes de empezar, a darle la gracia a Antonio, al doctor Guzmán, a Gustavo, que siempre está atentos en la formación. Es un placer estar en vuestro webinar. Eh, La verdad que por la diferencia horaria no los puedo ver en directo, pero los veo grabado al día siguiente. Intento estar conectado. Como especialista no controlo todas las patologías de la columna, entonces, pero escucho sobre todo y me encanta, siempre me encanta escucharlos. Así que es para mí un verdadero honor estar aquí. Como bien dice Rodolfo, trabajo en Sevilla desde hace 15 años, llevo en España 20, aunque me formé en Argentina y mi residencia ya la hice aquí en Madrid. Y desde hace 15 años vivo en esta fantástica ciudad a la cual siempre empiezo mostrándola porque estoy enamorado de ella, de su historia, de sus fiestas, de su río y es una ciudad que está muy conectada con toda la cultura, digamos, hispana. Siempre me gusta empezar agradeciendo también a la gente que me ayudó cuando empecé, es decir, cuando yo comencé en plena pandemia. El doctor Son en Corea, en Busan, abrió sus puertas. Fijaros, estaba el doctor Park en este momento, era también un fellow más. Y yo, la verdad que siempre fui un afortunado, porque fue uno de los, en plena pandemia, abrió sus puertas de quirófanos, me enseñó y pude comenzar hace ya unos cuantos años. Tuve la oportunidad de viajar en varias ocasiones. Este fue otro de los viajes en donde ya le llevé la camiseta de fútbol del Sevilla. Ya sabes que en Corea el fútbol también es un deporte muy bueno. Este es este año, el último año que hemos estado. Ya visitamos a Park, que es ya jefe de una unidad, y estuvimos en el Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica Biportal que se hizo en Seúl y aprovechamos para pasar a visitar a unos cuantos amigos. Entonces, creo que siempre hay que ser agradecidos. También esta es una plataforma importante y quiero que nosotros intentamos fomentar la formación y hace 2 años este grupo de 7 personas, todos formados también en Corea, intentamos organizar la formación de la cirugía endoscópica biportal en Europa. Creíamos que estaba desorganizada, dirigida por las compañías y creamos esta sociedad a la cual afortunadamente está funcionando muy bien y yo, de hecho, soy el organizador local de la próxima masterclass, así que empiezo con una gran invitación en Sevilla el año que viene, en 26, 27 y 28. Vamos a tener más de 20 estaciones de simulación endoscópica, una al lado de otra, como tuvimos en la primera, en masterclass. Cada alumno va a tener más de 5 o 6 horas para practicar. Vamos a hacer módulos de cervicales, de lumbares básicos, de lumbar complejo, de fusión, cirugías en vivo, cirugía virtual. Y la gran novedad, que además lo voy a presentar hoy aquí, es que hemos creado un campeonato, un challenge sobre el origami y la cirugía endoscópica biportal. Ya sabéis que el origami es una técnica de precisión que requiere de destreza y en otras especialidades como la urología o las cirugías endoscópicas se hacen verdaderas prácticas para mejorar las habilidades. Hemos adaptado eso para la cirugía endoscópica y en Sevilla
creamos el primer challenge europeo de cirugía endoscópica biportal con el origami. Bueno, voy a ir directamente a nuestra presentación. Creo que todo el mundo maneja la estenosis de canal. Os voy a contar cómo la hacemos nosotros desde el punto de vista de cirugía endoscópica biportal y por qué estoy convencido de que hay que hacerla paso a paso. Creo que es la forma de mejorar tiempos, de mejorar eficacia y de mejorar los resultados. Un poco a términos de introducción, aunque yo sé que la mayoría de todos nosotros somos expertos, ya sabéis que la estenosis de canal puede ser central, podemos hablar de estenosis del receso lateral, podemos hablar de la estenosis foraminal o de la estenosis extraforaminal. Este tipo de clasificaciones, a mi juicio, son poco prácticas porque la mayoría de nuestros pacientes tienen un poco de todo y en múltiples niveles. Entonces, está bien clasificarlos porque nos ayuda a ser exigentes a la hora clínica y a la hora de decidir el tratamiento, pero es sin duda un verdadero desafío entender la columna de cada uno de nuestros pacientes y por eso hay que escucharlos, hay que explorarlos, no solo ver las imágenes. Hace ya unos años nos planteamos, queríamos saber si la cirugía endoscópica biportal era igual de buena que las cirugías clásicas, en este caso la uniportal. Ya sabes que la cirugía uniportal lleva más tiempo, lleva probablemente más de 20 años, es verdad que no se ha popularizado tanto hasta los últimos años, pero lleva mucho tiempo la uniportal. Entonces, en 2023 publicamos esta revisión sistemática con metaanálisis intentando comparar los resultados clínicos que teníamos entre la cirugía uniportal y biportal. Revisamos más de 300 artículos y solo encontramos tres estudios randomizados que comparan uniportal y biportal. Por supuesto que los tres, dos de ellos eran coreanos, es decir, ellos nos llevan prácticamente 10 o 12 años de adelantados y es muy interesante encontrar de que no había grandes diferencias en el dolor lumbar ni en el dolor de la pierna. Nosotros encontramos diferencias en el ODI. Es difícil explicar por qué el ODI a largo plazo es mejor en la biportal que en la uniportal. Si queréis, en la parte de preguntas os doy mi teoría, pero es el único hallazgo estadísticamente significativo. Y luego encontramos que la estancia hospitalaria también era menor en la cirugía endoscópica biportal, pero hay un sesgo importante porque depende de los hospitales, las estancias hospitalarias pueden variar muchísimo. En Alemania o en Corea existen unas especies de PAC que tienen las clínicas privadas en donde uno tiene que estar 4 o 5 días para que los honorarios médicos sean de tal manera. Es decir, que la estancia hospitalaria no es una variable que podamos estudiar como resultado clínico. Luego, lo interesante que me parece a mí es cómo una técnica nueva que lleva menos tiempo y que además tiene más puertos, tiene al menos los mismos resultados que la uniportal. Eso ya es bastante interesante y creo que lo que estamos viendo es el inicio de una curva en donde la cirugía endoscópica biportal, y especialmente en las estenosis muy severas o en pacientes con multinivel, va a ser una gran diferencia. El segundo gran punto que me gustaría comentar es sobre la anatomía de la cirugía. Nos olvidamos a veces, estamos metidos en el caos de la burocracia de todo el día, pero nos olvidamos de los conceptos básicos de la anatomía. El ligamento amarillo tiene una forma, tiene una característica, incluso de forma hipertrófica. Y me he encontrado a lo largo de estos años con gente que dice que la idea de que el ligamento amarillo tiene una forma de mariposa o no tiene forma de mariposa, hay fanáticos y hay gente que no le gusta mucho la idea. Bueno, da igual si lo vemos como mariposa o no, lo importante es entender que el ligamento amarillo tiene dos flaps, dos alas, una de un lado y otra de otro lado, y que en la línea media tiene dos restricciones, dos contracciones, una craneal y otra caudal. Si le vemos forma de mariposa o no, bueno, es una forma de hacerlo más didáctico. Es una idea de Che Won Park, uno de mis mentores también, le conocemos como el doctor Butterfly. Realmente yo soy muy amigo de Jacob, fuimos fellow también en Corea juntos y él es el que realmente le da forma al artículo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Che Won Park en varios cursos y a lo largo de los últimos años la evolución de mis mariposas ha ido cambiando hasta, bueno, resecciones en bloque en forma muy bonitas y anatómicamente correctas que discutiremos si realmente es o no importante. Esto ya se habló en un par de webinars anteriores con el doctor Quillo y os daré también mi opinión. Entonces, una vez que sabemos
que el ligamento amarillo tiene esta forma. Ahora tenemos que saber cómo quitarlo, cómo removerlo. Básicamente hay dos formas de hacer una laminectomía, digamos, desde el punto de vista endoscópico. Lo que nosotros conocemos como técnica en N o técnica clásica, que es la clásica técnica que uno usaba o usábamos cuando hacíamos cirugía tubular microscópica. Es decir, empezamos del lado ipsilateral, arriba, hacíamos una descompresión craneal y luego nos vamos hacia caudal. Es decir, completamos nuestra descompresión ipsilateral y cuando hemos descomprimido de nuestro lado, nos vamos al lado contralateral en una técnica over the top, primero craneal y luego caudal. Es decir, hacemos una descompresión, eso llamamos cráneo caudal. Esta es la técnica clásica. Para mi juicio es muy importante porque la cirugía abierta te permite ser caótico. La cirugía abierta, si sangra por un lado, bueno, le pones un cotton, le pones ahí una lentina, mientras coagula te vas a otro lado, luego te vas a otro lado y al final el resultado es fantástico. Pero la cirugía endoscópica, la cirugía mínimamente invasiva, te obliga a ser más sistemático, te obliga a hacer una secuencia para que realmente los resultados sean eficientes. Y la técnica clásica es sin duda una técnica muy, pero muy buena. Nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado de publicar una pequeña variante. Le conocemos como técnica en Z. La técnica en Z inicia igual en el ángulo espinolaminar, pero a partir de ahí nos vamos rápidamente hacia el lado contralateral. Es decir, hacemos una desinserción del ligamento amarillo primero en la parte craneal, primero en la parte alta. Y una vez que hemos descomprimido la parte craneal, nos movemos hacia caudal, primero de mi lado y después del otro lado. Es decir, pasamos de una descompresión cráneo-caudal, como era la técnica en N, a una descompresión side by side, de lado a lado. Y si fijáis el esquema, la N y la Z realmente lo que es un giro, es un movimiento en reloj. Nosotros encontramos que la técnica en Z éramos más eficientes porque nos dimos cuenta que en la parte craneal utilizamos siempre el mismo instrumento. Es decir, yo agarro el shaver o el drill y empiezo en el paso número uno y luego me voy al paso número 2 y prácticamente en 10, 12 o 13 minutos puedo prácticamente desinsertar el ligamento en la parte superior. Es decir, no tengo que estar entrando y saliendo numerosas veces. Eso me da eficiencia, me da tiempo y me da menos daño tisular. Y luego, en la parte caudal, el shaver, el drill es menos útil. No digo que no usarlo, por supuesto, pero sin duda es más útil el osteotomo, el chisel, digamos, el Carrison que gira, el Carrison curvo. Es decir, utilizamos otro tipo de instrumento. Estos detalles de la técnica están publicados. Este es un paper que está free, que podéis acceder a él en el Neurosurgical Focus del año pasado y que tiene los detalles técnicos para que podáis disfrutarlos con mayor detenimiento de lo que podemos hablar. Hoy voy a hacer un pequeño resumen para que veáis 5 pasos para conseguir una descompresión sistemática. Empezamos con el paso número uno, que sin duda es el más importante. Es decir, hacemos nuestro docking, tocamos después de hacer los puertos en el ángulo espinolaminar y empezamos esa descompresión ipsilateral. Es decir, coloco mis instrumentos, yo soy cirujano diestro, es decir, que mi cámara siempre va craneal, mi instrumento va del lado derecho y todos los vídeos que vamos a ver son del lado izquierdo, es decir, arriba es medial, a la izquierda es craneal. Entonces voy buscando lo que nosotros conocemos como half and half, mitad y mitad. La mitad de la pantalla izquierda tiene que ser hueso, la mitad de la pantalla en la parte derecha tiene que ser tejido blando. Una vez que tengo mi half and half, empiezo mi drilado, empiezo mi fresado. Y esto es uno de los grandes beneficios que tiene la cirugía endoscópica biportal. Puedo utilizar el shaver, el drill que yo quiera, el Midas Rex, el shaver de trauma, una fresa de 3, de 4, de 5, hasta de 6 milímetros he utilizado, con diamante, cortante. Mis amigos chinos le llaman a este step pink and yellow, es decir, el rosado y el amarillo, ¿vale? Porque vaya a ver que cuando terminamos de hacer una buena descompresión, se ve perfectamente el cancel bone, la trabeculada y el ligamento amarillo, y estoy ahora haciendo una desinserción del ligamento en la parte superior, intentando entender esa anatomía que les estaba contando. El paso número uno no solo es importante porque voy a descomprimir el ligamento en la parte superior, también es fundamental porque estoy creando espacio. Recordar que la cirugía endoscópica es una cirugía, sobre todo la lumbar, no hay una cavidad, no existe una cavidad, no es un peritoneo o un tórax.
tenemos que crear cavidad. Y entonces, el drilado y el fresado que hacemos en el paso número uno permite también que la cámara se introduce por el lado izquierdo tenga espacio para moverse en los siguientes pasos. Luego no hay que, sobre todo en los primeros 40, 50 casos, reducir el nivel de drilado de fresado en el paso número uno, porque va a permitir que la cámara se mueva con bastante facilidad en los siguientes pasos. ¿Cuándo termina el paso número uno? Termina cuando somos capaces de identificar dónde queda la línea media. En inglés le llamamos the midline cleft, es decir, justo a la altura de la cabeza de nuestra mariposa ideal. Y les puedo decir que después de muchos cientos de casos, en el 100% de los casos he encontrado esta cabeza de la mariposa, es decir, esa grasa epidural que intenta salir entre un ala y el otro ala de la mariposa, se encuentra siempre. Esto es realmente importante porque entonces no necesito radiografías, no necesito un check constante en mi C-arm, en mi radiografía. Simplemente conociendo la anatomía del ligamento amarillo puedo seguir avanzando. Yo sé dónde está la línea media, a partir de ahí sigo con el flap de un lado o sigo con el flap del otro lado. El paso número 2 es sin duda muy importante si seguimos en en la técnica en Z, que es la que yo os propongo empezar a hacer, porque necesitamos entender la anatomía nuevamente del ligamento amarillo. El ligamento amarillo, cuando yo lo veo de izquierda a derecha, de side a side, tiene dos grandes capas, ¿eh? Esto es muy controvertido, hay mucha gente que dice que no existe desde el punto de vista anatomopatológico las dos capas, pero desde el punto de vista endoscópico se ve muy claro. Hay dos capas, una capa superficial y una capa profunda. Y este esquema me gusta mucho porque además se da cuenta como el superficial es más ancho. Aquí en España le llamamos la capa peluda, porque es muy blanda, tiene como muchos pelos, mientras que la capa profunda es más rígida, suele estar calcificada y está más adherida al hueso. Si hacemos un pequeño zoom en esta zona, podemos ver cómo existe un punto que nosotros le conocemos como inner point, el punto interno. Mis amigos de China le llaman el key point, el K point. Entonces, es el punto donde el ligamento superficial desaparece, ya no se inserta en el borde libre y solo sigue el ligamento profundo que se va a insertar en la porción dorsal de la lámina. Es decir, que si yo soy capaz de identificar el key point, puedo perfectamente poner un disector que vaya craneal a este key point. Y entonces hacer una disección sublaminar solo de la capa profunda. Si yo consigo colocar el disector aquí, puedo hacer una desinserción de su borde superior y lo más importante, puedo meter el disector hacia atrás y hacer un split, dividir la capa superficial de la capa profunda. De esa manera disminuyo la capa superficial y creo más espacio. Parece muy bonito en la ilustración, pero vamos a verlo en la vida real. Recordar, estamos del lado izquierdo, arriba medial, a la izquierda craneal. Vuelvo otra vez a saber, yo sé dónde está mi key point, ahora lo vamos a ver con una estrella, y entonces hago esa disección sublaminar de la capa profunda. Estoy viendo mi key point, que es un refuerzo cortical de la base de la espinosa. Y a partir de ahí ya entiendo dónde está mi ligamento superficial, dónde está mi ligamento profundo. Tan importante es esta disección que yo a veces agarro mi vaporizador, lo pongo en ablation mode, es decir, en amarillo, pongo mirando al cielo y hago una remoción de toda la capa superficial del ligamento amarillo para intentar crear más espacio, porque es seguro, porque es solamente la capa superficial. Otro caso, fijaros qué bonito, disección de la capa profunda, entiendo dónde se inserta el ala de la mariposa contralateral y luego voy hacia atrás, muevo el disector hacia caudal, identifico bien mi key point y vuelvo a meter mi vaporizador, vuelvo a meter mi radiofrecuencia y si apunto hacia arriba, es seguro en la base de la espinosa y puedo reducir rápidamente. Ahí está mi key point, es ese refuerzo, esa base de la espinosa que me ayuda a identificar todo esto. Entonces, a partir de ahora tengo las dos capas bien identificadas y puedo meter mi drill, puedo meter mi motor y seguir con mi paso número 2. Es decir, mi drill, mi shaver comienza en ese key point y comienzo a drillar y a fresar hacia el lado lateral. De tal manera que ahora tengo una doble protección de duramadre. No solo la shield, la banda protectora de mi shaver,
sino que además preservando la capa profunda del ligamento amarillo, sigo protegiendo mi dura madre. Es una cirugía, es un paso muy seguro. Es decir, que no solo me va a sangrar menos porque no veo la sangre epidural, sino que además tengo menos riesgo de daño dural con la preservación de la capa profunda. Si os dais cuenta en el vídeo, no sé si se está viendo bien el vídeo, voy a intentar perseguir el borde superior del ligamento amarillo sin desinsertarlo de forma completa, de tal manera que quede ligeramente adherido al borde superior para que no se me suelte e intentar buscar ese borde completo del ala de la mariposa contralateral. El paso número 2 termina cuando soy capaz de identificar dónde queda la punta del articular superior del lado contralateral. ¿Sí? A veces no soy capaz de verla, pero la toco. Toco esa diferencia, esa faceta. ¿Veis que está calcificado? Se ve perfectamente. Ahí ha terminado mi paso número 2. Bien, el paso número 3 viene hacia mi lado, viene ipsilateral nuevamente. Y aquí hay un concepto que tenemos que tener en cuenta. Nosotros le conocemos otra vez los ligamentos amarillos aquí vuelven a cambiar. Es decir, ahora el ligamento amarillo lo estoy viendo desde arriba, no lo veo desde lateral. Y entonces, si volvemos al esquema que teníamos recién, el ligamento que voy a ver desde arriba es un ligamento superficial que recubre toda la parte posterior de la lámina. Entonces necesito tocar hueso y hacer un split, disecar, llevar el disector hacia arriba, intentando ver verdaderamente la inserción de la capa profunda. Si puedo quitar la capa superficial, iría bastante más rápido. Y a partir de ahí, la inserción de la capa profunda es mucho más pequeña que en la parte craneal, como se ve aquí, y simplemente con un Kerrison o con un osteotomo puedo descomprimirla de forma correcta. El sitio que tenemos de comprimir está bien estudiado. Le conocemos como el punto en L, el point, ¿sí? El punto en L es la unión de la parte más medial de la base del articular superior con el borde superior de la lámina de abajo. Ese punto en L es el sitio donde vamos a encontrar la transversing root. Y ese es el punto donde tenemos que con mucho cuidado hacer la descompresión. Otra vez estamos del lado izquierdo. Estoy completando mi laminectomía de mi lado. A mí me gusta de mi lado utilizar siempre un osteotomo curvo para intentar preservar al máximo la faceta ipsilateral. En este caso, como veis, quito bastante más articular inferior de la que hubiera pensado. No creé inestabilidad, pero había una estenosis muy, muy severa. Y ahora soy capaz de ver perfectamente el borde medial del articular superior. Y a partir de ahí voy hacia mi punto L, hacia esa base del articular superior uniendo la lámina y desinsertando esa capa profunda que no necesita más disección porque la inserción del ligamento profundo en la parte en la parte caudal es muy pequeña. Ya voy viendo el espacio epidural, ¿sí? Es decir, conozco la anatomía, no necesito ver la dura madre, solamente los bordes de ese ligamento amarillo. A partir de ahí puedo ir hacia el paso número 4. A mi juicio es uno de los pasos más difíciles. Tengo una presentación que si queréis en otro momento la organizamos de casi una hora del paso número 4. He estudiado muchísimo la descompresión contralateral. Aquí, en vez de ser un paso que le conocemos el punto L, le conocemos el punto en J. En realidad es lo mismo, pero la perspectiva que da de izquierda a derecha es que queda un poco más redondeada y entonces le conocemos como punto en J. No es otra cosa que la conexión entre la base del articular superior contralateral y el borde superior de la lámina de la vértebra de abajo. ¿Por qué digo que es compleja? Porque si voy a quitar el ligamento amarillo en bloque, ahora tengo todo ese ligamento amarillo que me está empujando, que me está molestando, que está suelto. Y entonces es cuando la cirugía endoscópica biportal empieza a cobrar razón, porque ahora utilizo mis dos manos. Y para eso creo que es muy importante empezar a utilizar este tipo de retractores. Se conocen como retractores endoscópicos, muchas casas comerciales lo tienen, si no uno lo puede crear, es muy sencillo. Y lo que voy a hacer es lo mismo que hacemos en cirugía abierta. Recordar, somos cirujanos. ¿Qué hacemos con el aspirador con la mano izquierda habitualmente? ¿Solo aspiramos? No, con la mano izquierda tocamos, palpamos,
retraemos, disecamos. Eso hacemos con nuestra mano izquierda con el aspirador. Pues eso es lo que yo propongo hacer con la mano izquierda con este retractor. Es decir, utilizar nuestra mano izquierda como un retractor, como un disector. Voy a tensar, voy a separar el ligamento amarillo en este punto para luego poder introducir en mi mano derecha un Kerrison, un disector, una cuchara y completar mi disección. Es decir, transformo mi cirugía biportal en una cirugía bimanual. La nueva generación de cirugía endoscópica biportal tiene que utilizar las dos manos. El día que tengamos cirugía robótica y alguien lleve la cámara, vamos a poder utilizar estas dos manos. Mirar, esto es cirugía en vivo, es una cirugía que hicimos hace ya un tiempo en Sevilla. Estamos también del lado izquierdo. Estoy en mi paso número 4 y estoy poniendo mi cánula y simplemente veo la punta de mi cánula a las 9 de la tarde y voy traccionando, mantengo la tensión del ligamento amarillo y con una cuchara, con una cureta, voy intentando entender la inserción de ese borde superior de la lámina inferior. Esta es una bipolar que tenemos aquí en Europa que va muy, muy bien para controlar bien este sangrado epidural. Y voy poquito a poco desinsertando este paso número 4 del ligamento amarillo. Y ya no me molesta todo el flap del ligamento amarillo hipertrófico, específicamente en pacientes muy añosos, que es extremadamente grande. Bien, a partir de aquí puedo moverme a mi paso número 5. El paso número 5 es, tengo insertado el ligamento en mis bordes más laterales, que no es otra cosa que el borde más medial de las articulares superiores. Aquí hay muchas opciones. Podemos quitar el ligamento en un bloque, podemos quitarlo en dos flaps, podemos quitarlo en punching punching o en múltiples piezas. Una de las propuestas que yo puedo decir es, ya que tengo el ligamento amarillo y sé la anatomía, puedo utilizarlo como un disector, como una membrana, una barrera para no dañar. Es decir, descomprimir el lado contralateral. Por ejemplo, le gustaba mucho a mi jefe y le gusta mucho a mi jefe. Esto es un vídeo además de mi jefe. Le hago un pequeño notch, le hago una pequeña muesca en el punto J. Estoy del lado contralateral, en la base del articular superior con la unión de la lámina. Y después de crear ese pequeño notch, esa pequeña muesca, pongo un osteotomo recto. Y en ese osteotomo recto, que orientado de forma oblicua es extremadamente seguro y no voy a dañar la dura madre porque se va hacia la faceta, puedo hacer una desinserción lineal, precisa en la inserción del ligamento contralateral. Una vez que hemos descomprimido el ligamento del otro lado, puedo hacer lo mismo de mi lado. Aquí, del lado ipsilateral, recomiendo sobre todo utilizar instrumentos curvados para evitar dañar demasiado a la faceta. Pero vuelvo a tener la misma sistemática. Creo en este punto en L una pequeña notch, una pequeña muesca, una pequeña descompresión que además me ayuda a liberar justo la transversing root y a partir de ahí uno puede completarlo con Kerrison o con un pequeño osteotomo. Hay unos osteotomos diseñados en forma de palo de hockey o osteotomos curvos como este de 4 o 5 milímetros pequeñitos y voy buscando ese límite del ligamento amarillo en el borde medial de la faceta sin todavía ver el espacio epidural y evitar y reducir los sangrados. Luego, a partir de ahí, por supuesto, hay que siempre explorar, es decir, suele haber adherencias, suele haber algunas venas epidurales. Yo recomiendo siempre investigar debajo del ligamento, coagular, hacer una buena hemostasia para que finalmente podamos quitar el ligamento, como os digo, en uno, en dos o en varias piezas. Este es un ejemplo de un butterfly, de cuando quitamos el ligamento en bloque, después de hacer una gran desinserción del ligamento en todos los sitios, podemos quitar el ligamento en un solo flap siempre que hayamos comprobado que no haya adherencia, ¿sí? Fijaros cómo sale la mariposa en bloque. Más importante que quitarlo o no en un bloque o en dos, si esto tiene o no tiene forma de mariposa, eso ya depende de cada nosotros. Lo que hay que hacer es un check. Hay que comprobar que la descompresión que hemos hecho es correcta. Es decir, que soy capaz de movilizar el receso lateral hacia medial con mucha cautela, de descomprimir las cuatro raíces. Ya sabes que yo uso óptica de 0 grado porque, bueno, pues, aprendí en Corea con una óptica de 0 grado. Creo que la óptica de 0 grado es muy buena y que la de 30 grados me sirve solo como asistencia.
Es una batalla que por supuesto que podemos discutir en la parte de discusión, pero fijaros cómo estoy completando la descompresión, pero con una óptica de 0 grados perfectamente puedo ver el foramen contralateral y también puedo ver el ipsilateral, con ver el borde lateral de la dura madre, ya empiezo a quedar tranquilo de que la descompresión es completamente correcta. Hace 15 días hubo una discusión sobre si quitar el ligamento amarillo era una moda, no era una moda, si había cirujanos que hablábamos mucho del butterfly. Bueno, realmente yo no digo que esto no funcione por moda, la cirugía muchas veces surge estos fenómenos de péndulo, pero nosotros tuvimos esta inquietud, queríamos saber si quitando el ligamento amarillo en un bloque, quitándolo en dos alas o two wings, o quitándolo en muchas piezas, teníamos resultados distintos. Nosotros nos planteamos esto también y tuvimos la oportunidad de que la revista asiática publicara este artículo en abril de este año, en donde pudimos comprobar nuestros resultados. Quisimos hacer un estudio prospectivo, pero el comité de ética de nuestro hospital no nos permitió hacer un estudio prospectivo porque no hay ninguna evidencia de cómo quitar el ligamento amarillo. Hoy, en 2025, ¿cuál es mejor de todos ellos? Así que nos obligaron a hacer un estudio retrospectivo que conocemos como Retrospective Study, para poder tener esta primera evidencia para luego hacerlo prospectivo que ya hemos comenzado. Fíjense, no es un estudio muy grande, no es un estudio muy ambicioso, son solo 90 niveles, en donde tuvimos 27 cirugías, descompresiones, perdón, niveles que hicimos resecciones en un bloque, 35 pacientes niveles le hicimos en dos flap, y en 28 pacientes hicimos resecciones con el Kerrison mordiendo de forma clásica, como siempre. Y claro, la evidencia clínica es muy sensata, es decir, no hay diferencias clínicas en el dolor lumbar y en el dolor radicular. Si uno hace una descompresión correcta, no vamos a encontrar diferencias, porque al final la descompresión es la misma. El paciente tiene que tener el mismo resultado si quito el ligamento de una forma o de otra. Y si os fijáis en el VAS, en la escala de dolor lumbar, radicular, incluso en el ODI score o en el McNamara, realmente no hay diferencias clínicas. Esto es sensato, hay que demostrarlo, por supuesto, y nosotros lo demostramos, pero no hay diferencias clínicas cuando yo quito el ligamento. Es decir, da exactamente igual desde el punto de vista clínico la forma en la que quite el ligamento. Pero la sorpresa de nuestro estudio fue que cuando analizamos los tiempos quirúrgicos, nosotros no somos cirujanos coreanos, ya sabes que los coreanos tienen una habilidad, nos llevan 10 años. Yo he visto descompresiones de canales críticas, no severas, críticas en 20 o 25 minutos. Nosotros no tenemos esos tiempos. Nosotros en nuestro estudio teníamos una mediana de 60 a 65 minutos en bloque para resección de en bloque de un ligamento completo. En dos alas tardábamos una mediana de 46, 45 minutos, pero cuando hacíamos una descompresión mordiendo, bocado a bocado, tardábamos casi una hora y media. Es decir, que si nosotros elegimos el flap en dos, prácticamente podíamos hacer dos niveles de descompresión comparados con uno solo en pieza a pieza. Y esto sin duda fue un resultado estadísticamente significativo que ya teníamos esta sensación en la realidad, en la vida diaria, pero que nos ayudó a convencernos de que hacer la resección en bloque, sobre todo en grandes piezas, podía reducir nuestro tiempo quirúrgico. ¿Qué pasó con las complicaciones? Es verdad que no salió estadísticamente significativo, no tenemos muchos desgarros durales, es verdad que este estudio lo hicimos ya cuando la curva que tenemos está desarrollada, pero encontramos más complicaciones, más desgarros durales en los pacientes en donde hacíamos la resección del ligamento mordiendo Kerrison a Kerrison. Y quizá esto podría tener una explicación de que cada vez que introduzco el Kerrison, cada vez que muerdo con el Kerrison, también asumo un riesgo. Ya sabes que hay cirujanos que son, digamos, dogmáticos y dicen no hay que usar el Kerrison, y hay otros que dicen hay que usar el Kerrison para todo. Yo creo que hay que buscar un término intermedio. No, el Kerrison es un instrumento muy importante y como toda bisturí, como toda katana, pues hay que utilizarlo en el momento preciso, y no es útil en todos los pacientes. Bueno, ahí dejo este estudio porque creo que es interesante y entender que al final la resección en bloque podría no solo reducirnos el tiempo quirúrgico, sino que también
podría en un futuro demostrar que hay menos riesgos de desgarro durales. Un poco como conclusión y cierre de este step by step de la cirugía, en el primer artículo, como os conté, lo que vemos es que la cirugía endoscópica biportal es una técnica fantástica para la descompresión. Creo que en los próximos 4 o 5 años, la evidencia, por ejemplo, en el multinivel y en las estenosis críticas, va a ser una gran diferencia con respecto a otras técnicas. Es extremadamente difícil en la uniportal conseguir descompresiones cuando los canales están muy estrechos. Necesitas una curva muy, muy buena. No digo que no haya gente que lo pueda hacer, pero necesitas un entrenamiento muy, muy elevado. Y creo que la biportal puede ser una herramienta para el cirujano muy, muy, muy eficaz. Creo que ser secuencial, hacer paso a paso, da igual si hacemos la técnica en N, si hacemos la técnica en Z, sin duda mejora nuestros resultados clínicos. Yo todavía sigo estudiando mis vídeos. Creo que cada vez, uno de los beneficios de la cirugía endoscópica es que podemos grabar nuestras cirugías. Yo siempre digo que cada paciente es un vídeo y medio, es decir, hacemos una cirugía y podemos repasarla. Y estudiar cada uno de estos pasos. ¿Por qué en el paso número 1 tardo tanto? ¿Por qué en el paso número 2 tardo tanto? Y como os digo, yo durante muchos años en el paso 4 tardaba excesivamente tan mucho hasta que descubrí ciertos tips que intento transmitir para intentar reducir los tiempos y aumentar la eficacia. Luego, hacer una cirugía paso a paso, a nuestro juicio, ha conseguido mejorar nuestros tiempos quirúrgicos y nuestros resultados. Y sin duda, evaluar la resección del ligamento en grandes piezas, quizá no en un bloque porque fijaros que a veces es difícil manejar el ligamento en grandes piezas, pero hacer una resección en dos alas con una disección medial, ir a un lado, quitarla de un lado y luego del otro lado, a nuestros juicios es la técnica que deberíamos considerarla. Ya tenemos evidencia científica de que es segura y que además incluso es más rápido en manos en donde estamos más entrenados. Por lo tanto, si luego reduce o no el desgarro dural, bueno, es algo que tendremos que esperar porque no tenemos significación estadística, pero al menos los resultados lo sugieren. Vuelvo a empezar vuelvo a terminar termino como empiezo. Os invito a mi ciudad, a Sevilla. Recordar que vamos a tener la segunda masterclass de la reunión europea. Es una reunión europea, pero abierta al mundo. Como os digo, tenemos muy poquitas plazas para el entrenamiento y creo que va a ser un momento muy bonito para compartir. Espero contar con muchos de vosotros que podáis viajar. Sevilla es una ciudad fantástica para aprovechar esa semana y poder disfrutar de la cirugía endoscópica biportal en vivo, en congreso y después de nuestra gran ciudad. Muchas gracias a todos. Hombre, Ariel, nos dejas sin palabras ante esta gran clase que nos das el día de hoy de paso a paso de esta descompresión de canal. Muchísimas gracias. Algunas preguntitas por aquí. Cuando tú nos hablas de la técnica CNN, ¿tú qué recomiendas para, sobre todo, para cuando uno va empezando, ¿no? Obviamente no vas a decir que la técnica en Z, pues es, es lo que publicaste, pero en sí, ¿cuál sería el consejo, más bien? La pregunta es, ¿cuál sería el consejo para todas estas personas que van empezando en la cirugía biportal, entre no desesperarse en quererlo hacer a fuerzas en Z, fuerzas en N, hacer el butterfly, como tú bien lo estás diciendo? Porque a final de cuentas lo importante es ser secuencial, eso es esencial, como tú bien lo estás diciendo. Otra pregunta que te tengo es, ¿qué diferencia notarías tú entre ese amarillo que ya está en el punto J y en el punto L, cortarlo en vez de desinsertarlo? ¿Qué experiencia tienes tú en relación a lesiones? Si has tenido alguna, digo, yo sé que quizás no, pero Todas, todas, he tenido mencionabas. todas. Bueno, no, no, ahí te falta un hidroperitoneo, ¿eh? No, ojalá nunca lo Ah, eso es tengas. verdad, no lo he tenido todavía. Es verdad. Bueno, Y mira, lo, la pregunta de cómo empezar creo que es fundamental, ¿no? A ver, yo estoy empezando. Mira, si estás empezando, creo que no debes empezar con una estenosis de canal contralateral. Es decir, creo que tienes que comenzar con una descompresión ipsilateral. Es decir, una estenosis del receso lateral es sin duda la primera forma de entender la anatomía del ligamento amarillo, ¿sí? Es decir,
yo empezaría con una estenosis de receso lateral, quizá con una hernia de disco. Creo que hay que comenzar primero de un lado antes de irse hacia el otro lado. En cuanto a si N o Z, yo la verdad, es como dices tú, he probado las dos. A veces hago técnica en N, no digo que no, porque a lo mejor la estenosis que hay contralateral es bastante más pequeña y no necesito hacer una descompresión contralateral de forma importante. Pero realmente creo que lo importante es entender estos puntos de descompresión y elegir una de ellas, no ser caótico, es decir, si voy a la N, consigo la descompresión de mi lado, controlo bien mi lado. El doctor Son sigue haciendo la N, es decir, no es que haya una técnica mejor o peor. Lo que creo es que una vez que uno comienza con una, tiene que repetirla numerosas veces para conseguir al máximo el resultado. No, esto es como intentar cambiar el instrumental todas las cirugías. Al final no entrenamos bien. Necesitamos, como un equipo de fútbol, tener los mismos jugadores durante los mismos tiempos para mejorar nuestra skill, nuestras habilidades. Al final, al principio creemos que necesitamos 40 instrumentos y luego usamos 3. Y con esos 3 hacemos todo. Entonces, da igual si es la N o la Z, lo que creo es que hay que estar convencido de una de ellas y darle su tiempo, darle su maduración. Y luego creo que el over the top, la descompresión contralateral, hay que intentar empezarla en estenosis moderadas o severas y siempre que uno controle perfectamente la descompresión ipsilateral. En cuanto a tu segunda pregunta sobre, en vez de hacer una desinserción, intentar de buscar el flap y desinsertarlo, creo que depende un poquito de los casos, es decir, yo siempre veo la resonancia preoperatoria y si hay o no hay grasa. Si existe una grasa epidural, realmente te permite errores, te permite prácticamente lo que quieras. Cuando hay estenosis realmente muy, muy, muy críticas, en donde prácticamente las facetas están muy, muy incrustadas, el desgarro, y además son pacientes que ya han tenido infiltraciones por la unidad del dolor, epidurales, que puedes tener adherencias. Intento ir a los bordes con el orden de intentar reducir al máximo ese riesgo de desgarro dural, ¿sí? Em, Le tengo más miedo al desgarro dural, aunque no he tenido muchos, que a la inestabilidad posoperatoria, ¿sí? No sé, en vuestra experiencia, Gustavo o Rodolfo, realmente nosotros hemos reducido nuestras fusiones posoperatorias a niveles realmente anecdóticos, es decir, nosotros hacemos mucha, mucha laminectomía endoscópica, incluso multinivel, y te diría que el año pasado tuvimos solo una fusión, pero porque además ya sabíamos que estábamos apurando la indicación, es decir, que tenía ya una inestabilidad, la enferma no quería tornillos, apuramos, se movía en la dinámica, pero lo intentamos. Es decir, que realmente la preservación de los tejidos blandos eh, ayuda a que esa inestabilidad posoperatoria iatrogénica o no la veamos todavía y es cuestión de tiempo o realmente no se desarrolle, ¿sabes? O por lo menos nuestra experiencia. Sí, igual que tú, estamos haciendo menos fusión. Definitivamente estamos tratando de hacer una cirugía un poquito más conservadora, pero bueno, no sé, Gustavo, ¿qué nos dirás por allá por las tierras calurosas de Tabasco? ¿Tú qué opinas? No, hermano, definitivamente la cirugía de descompresión endoscópica biportal ha venido a tener un gran auge, sobre todo para evitar este tipo de complicaciones y sobre todo el sobreindicar las fusiones. Pero Ariel, muchísimas felicidades, de verdad. Yo estoy impresionado. No me dejo de imaginar cuánto tiempo has tardado haciendo esos videos, hermano. Impresionante. Esas exposiciones de los movimientos me tiene incrédulo. Amigo, quiero preguntarte algo, porque en general, fíjate que cuando evidentemente hacemos fusiones, que todavía vemos tejido graso en el espacio dorsal, son bastante buenas cuando nosotros hacemos esa técnica en N o esa técnica en Z. Pero, ¿qué pasa en tu experiencia cuando tenemos esas estenosis chistas altas, cuando tenemos esas estenosis, como tú bien dices, críticas, en los que no existe espacio, no existe
ninguna cavidad que nosotros podamos tener de interfase, sobre todo porque cuando hacemos esa descompresión desde dorsal y dejamos la cavidad ventral totalmente libre, sin adherencias, perdón, sin inserciones ligamentarias en las esquinas y en los laterales, eh, ¿cuál es tu técnica para asegurar que esos pacientes con estenosis crítica en el lado ventral de la del ligamento amarillo, ya sea contralateral y ipsilateral, no tengas desgarro? Porque, como dijiste hace rato, es ideal tener un paciente con una estenosis que todavía tenga, que tenga a un ligero espacio o fases en la resonancia magnética para tener una cavidad de trabajo. Pero en esos pacientes que están totalmente estenóticos, pues son pacientes por lo regular seniles de 90 años, de 85 años, multinivel, que vamos, que un nivel te cuesta tanto trabajo, pero no te cuesta tanto trabajo por la descompresión, porque esa sabemos que la podemos hacer. ¿Qué estrategias tienes para esas adherencias ventrales del ligamento longitudinal que evidentemente tienen al amarillo para evitar esas durotomías? Sí, sin duda es un desafío, Gustavo, porque sobre todo en gente muy mayor que la dura madre prácticamente se transparenta con la visión endoscópica, que puedes ver las raíces. Sí, sí, por supuesto que es difícil. Yo te diría que lo que a nosotros primero hacer una descompresión ósea muy importante, es decir, dejar que la liberación vaya siendo natural, que el mismo ligamento, que el mismo saco te vaya expulsando el ligamento amarillo. Este es el primer detalle. El segundo detalle, a mi juicio, es intentar hacer dos flaps. Es decir, una vez que lo tienes descomprimido, sea N o sea Z, en los cuatro puntos, pero creo que es importante a- comprobar que la tengas bien desinsertado. Es decir, a veces nos quedamos cortos con la desinserción del hueso y entonces es cuando empezamos a batallar con la cuchara y es donde la fastidiamos. Es decir, sobre todo a nivel cráneo caudal, no hay riesgo de inestabilidad. Hay que ser muy agresivo a nivel craneal y a nivel caudal. Es verdad que a nivel lateral es cuando tienes que tener un poquito más de tacto, digamos, desde este punto. Entonces, una vez que ya tengo la descompresión craneal y caudal, abro el ligamento amarillo en la mitad y creo dos flaps. Intento, fíjate lo tonto, pero primero quito de mi lado, porque estoy más cómodo, porque voy a mi lado, el mismo jet de suero me deja ver, veo perfectamente la dura madre, y una vez que ya tengo de mi lado, me meto entre la grasa, si existe, y la dura madre y el ligamento, y voy poquito a poco con el disector buscando el borde medial contralateral. Es sin duda un desafío, esto no es una cirugía sencilla y como bien dices, en multinivel terminamos agotados. Pero sin duda, creo que hacer un flap, dos flap con una apertura en el medio, como si fuese un libro, es la técnica más segura para identificar las adherencias. Ya sabes que la mayoría de las adherencias suelen ser caudales y en línea media, ese famoso ligamento que está unido allí. Entonces, a mí me gusta siempre ir de craneal a caudal en la línea media para identificar esa adherencia. Busco el hook, lo engancho el ligamentito, lo corto y a partir de ahí ya me quedan los flaps del ligamento flotando y voy poquito a poco desinsertándolo, ¿sí? Pero bueno, es la dificultad que tienes tú es la que tenemos todos, sobre todo cuando uno ve la dura madre ahí que se trasluce y dice, no te permite errores, digamos. Lo bueno es que la cirugía endoscópica biportal y cualquiera de las mínimo invasivas, uno puede tener un pequeño desgarro y luego eso no significa que uno tenga una fístula de líquido, ¿no? Pero sin duda, uno se va a casa ya un poco más intranquilo y espera que el paciente vaya mejor. Claro. Excelente. Oye, amigo Ariel, Amigo, perdóname, Gus, el adelante, doctor amigo, adelante. Enrique, el doctor Enrique Vega le pregunta al doctor Ariel que los desgarros durales, ¿dónde fueron más frecuentes cuando los tuviste? ¿Craneal o caudal? ¿Y de qué lado? ¿Más de tu lado o contralaterales? Es una fantástica pregunta. Siempre los tengo en el mismo lado y los tendré, ¿sabes? porque, porque como te digo, menos el hidroperitoneo, recordar que yo empecé solo, es decir, yo tuve que ir a Corea para aprender, entonces mi primera cirugía tardé 4 horas y pico, ¿no? Entonces tuve la fortuna de tener un jefe que estaba sentado al lado mío
que no me daba el codazo y decía, venga Ariel, sigue adelante, y entonces siempre tuve esa fortuna, ¿no? Pero siempre en mi punto de rotura es en el paso número 2, es decir, hacia el lado contralateral, cuando estoy muy pegado al foramen contralateral. Esa parte de la faceta, durante mucho tiempo, tuve varios desgarros seguidos y el error que cometía es que no hacía una buena descompresión de la base de la espinosa. Entonces, al no, el punto K, no sé si recordáis que cuando no hago una buena descompresión de ese punto K, al final te vas metiendo hacia el lado contralateral y eso va empujando la dura madre. Y entonces, cuando uno quiere con una cuchara disecar y pegar eso, en ese momento se me desgarró. De mi lado, fíjate que no he tenido desgarros que recuerde en este momento, pero del lado contralateral sí, lo cual es mejor porque al final los desgarros contralaterales se cierran más fácil, es decir, no porque hay más tejido blando que pueda proteger una fístula de líquido. No sé si en México tenéis el Tachosil, nosotros usamos el Tachosil, es un invento fantástico, es un hemostático que utilizaban los cirujanos generales para los sangrados del bazo y entonces tiene una capa de hemostático y una capa de colágeno y prácticamente eso ha reemplazado nuestro Duragen y cierra todos los desgarros durales que da, le ponemos Tachosil encima y realmente la fístula ya era inexistente y con el Tachosil mucho mejor. Por No ahí sé si he también el contestado. doctor Oscar te pregunta si tienen límites de edades para las descompresiones biportales y en cuántos niveles lo han hecho, Ariel. Bueno, es muy curioso porque cuando yo viajé a Corea la primera vez, no había enfermos que tuviesen menos de 77, 78 años. Es decir, es una cirugía diseñada para gente mayor. De hecho, me llamaba la atención que enfermos con estenosis de cervicales, dorsales y lumbares, el profesor Son las hacía a las 3 en la misma sesión de cirugía, ¿sí? Yo no sé si es porque cobraban por nivel o no sé cómo era, pero hacían dorsal, lumbar, cervical en la misma cirugía. Es muy curioso porque cada uno es distinto, pero creo que es una cirugía que es fantástica para los dos extremos de edad, para gente muy joven que necesita una incorporación laboral precoz y específicamente para gente mayor, porque puedes ponerlo de pie, incluso con algún desgarro dural en las primeras horas. ¿Eh? Yo dentro de las primeras 24 horas los pongo a caminar. Mi récord es creo que 90 años. 90 años, una abuelita con una estenosis de 2 niveles y la verdad que la tolerancia, ya sabéis que la edad no es solo un factor. Tenemos enfermos de 60 años que están muy, muy malos, anticoagulados, y luego tenemos otros de 90 que están muy bien. Luego, no, creo que hoy la edad no es un factor limitante en la cirugía endoscópica mínima e invasiva. En cuanto a los niveles, yo siempre recomiendo no hacer un segundo nivel si tú no estás en torno a la hora de descompresión. O sea, si tú tardas más de 1 hora y 20 por nivel, yo te diría que no hagas un segundo nivel. Es decir, ¿por qué no hacer una cirugía en secuencia? Yo sé que eso es bastante polémico, ¿no? Hay que operarme otra vez. Y yo creo que hay que explicarle al enfermo, cuando uno va al dentista, no te quita todas las muelas el mismo día. Te quita un día una, luego otra, y nadie se queja. ¿Por qué? Porque le hemos informado al paciente. Creo que la cirugía múltiple stage, si el enfermo va a estar poco tiempo ingresado, es una variable en nuestra curva de aprendizaje de forma importante. Y decirle, mire, usted tiene una cirugía, tiene una estenosis de 4 niveles. Eso no se puede hacer en una sola cirugía. Pero vamos a hacer 2 niveles ahora, usted se va a recuperar y dentro de 4 o 5 meses, si clínicamente está mala, completamos la cirugía con otros 2 niveles. Luego, si uno tiene un tiempo estimado de 1 hora y 20, uno puede pasar a un segundo nivel y hacer una cirugía de unas 3 horas aproximadamente, con una seguridad de que vamos a hacer la descompresión de forma correcta. El problema es que cuando la cirugía es muy larga, la última descompresión a veces no la hacemos de forma correcta porque el anestesista te presiona, el enfermero te presiona, tú estás cansado y agotado, entonces no haces una cirugía correcta. Nosotros hacemos cirugía ahora de 3 niveles, pero cuando yo hago, por ejemplo, un 3 niveles de estenosis muy severas, bueno, diseño mi mañana o mi tarde para que sea prácticamente una cirugía tranquila y no tenga otras 5 cirugías encima, porque si no, seguramente no hago una descompresión de forma correcta y como veis, mis tiempos son buenos. Una cirugía de 2 niveles para mí es una cirugía habitual. Yo
Un 3-4-4-5 es una cirugía, te diría, de todas las semanas, ¿sí? Es decir, que encontrar la estenosis de 4 o 5 de un solo nivel clásica es muy raro, ¿eh? Yo lo normal es que tenga 2 niveles y nosotros estamos 2 niveles en torno a las 2 horas y media. A veces, entre que el enfermo se duerme y tal, pues podemos llegar a las 3 horas si el enfermo ha tenido algún tipo de incidencia, ¿sí? Muy bien, amigo. Gustavo, perdón, te interrumpí, ibas a decir algo. No, amigo, fíjate que en torno a eso precisamente le iba a preguntar a Ariel porque es muy común, sobre todo, seguramente les pasará allá en España también. Acá donde estoy yo en el sur de México, sobre todo hay gente que es muy trabajadora en el sentido físico y hay gente con unas estenosis increíbles de 5 niveles, increíbles, de verdad, con unas estenosis brutales, que no puedes dejar a la imaginación a ver si le da síntomas o no. Seguro le da síntomas porque tiene una estenosis brutal. Pero quiero preguntarte, ¿qué haces y qué tan frecuente? Sobre todo porque me llamó mucho la atención que me dijiste ahorita que utilizas mucho de 0 grados, ¿no? Acá en México utilizamos la gran vasta mayoría de 30 grados por la versatilidad visual. Pero cuando haces un canal contra IPSI, pues creo que técnicamente no hay tanta lata, aunque sí estás un poco limitado en la particular idea, ¿no? De los instrumentos y de tu visión, que si tu instrumento visual es más recto, tienes que evidentemente ser un poquito más agresivo, tanto facetario, ipsilateral, de contralateral no hay bronca, pero ipsilateral un poquito menos. ¿Qué haces, amigo, con esos pacientes que tienes que liberar 4 esquinas? Me refiero a un paciente con estenosis en foramen de entrada, con estenosis ipsilateral de foramen de entrada, contralateral, central, recesal bilateral, donde tienes que entrar y liberar los 4 nervios en un solo segmento. ¿Cómo haces esa cirugía con esa visión? ¿Remueves un poco más? ¿Cuál es tu técnica? Porque evidentemente hay que cambiar un poco los pasos cuando tú quieres tener una descompresión desde dentro fuera de esos forámenes, ¿no? ¿Cuál es tu técnica, amigo? ¿Cambias un poquito tu técnica en Z? ¿Cómo haces? No, no, a ver, cambio a óptica de 30 grados, es decir, en el momento en el que yo necesito ver más, yo tengo mi óptica de 30 grados en la mesa y la cambio. Lo que pasa que, si te soy sincero, la utilizo más para explorar y para hacer un check de que la descompresión es correcta, más para utilizarla de forma. Probablemente con una óptica de 0 grados, como dices tú, estoy un poco más limitado de mi lado ipsilateral, pero creo que al final es cuestión de cómo uno manipula los instrumentos. Insisto, los coreanos llevan más de 10 años y hay gente como Son o como Park que siguen utilizando la óptica de 0 grados, porque al final esto es un instrumento móvil, es decir, en el momento en el que tú te inclinas ya tienes una orientación. Pero sin duda, por ejemplo, en un abordaje paraespinal o un abordaje con una receso lateral ipsilateral muy, muy fastidiado, pongo 30 grados. Eh, sí es verdad que hay zonas oscuras y difícil de conseguir las 4 descompresiones sin crear una gran inestabilidad, sobre todo en niveles lumbares altos, ¿no? Es decir, un 3-4, un 2-3, cuando uno se va ipsilateral, arriba, craneal, da igual que tengas 30 o 0 grados, es decir, si tú apuras mucho, puedes terminar creando una inestabilidad. Yo no creo que sea un problema de ópticas, sino un poco del concepto, ¿no? A mí me gusta cambiar a 30 grados al final de la cirugía un poco para hacer check, sobre todo en estas estenosis, eh, pero hay pocas variaciones, ¿eh? Sí es verdad que el desafío lo ponen los pacientes. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una estenosis de canal muy severa, pero además estenosis foraminales bilaterales, bueno, es el sitio donde a lo mejor hay que empezar a plantear si no es un paciente candidato a fusión, ¿no? Porque a lo mejor realmente no eres capaz de conseguir con una gran descompresión sin crear una inestabilidad. Entonces, sí, realmente hay que individualizar estos casos, ¿no? Hacer una descompresión de las 4 esquinas se puede, por supuesto, pero también depende del paciente, ¿no? Y no de la óptica como tal. O sea, ¿entiendes? No sé Sí, si me he explicado.
Sí, sí, nada más que Sí, quizás, claro. amigo, si empezaras desde un inicio con 30 grados, imagínate todo lo que harías si lo haces con cero. Tú porque me quieres convencer, ¿no? Oye, nada, nada más por comentar, en el centro del país donde yo estoy, igual que con Gustavo, llegan estenosis de 5 niveles y yo sí le estoy entrando, 5 niveles lumbares y a veces 2 cervicales al mismo tiempo. Y sí, uno sale muerto del quirófano, pero a veces muy satisfactorio ver el resultado, ¿no? Em, por ahí, también de comentarte, acá no tenemos tachosil, amigo. Y vaya, es un problema. Lo llevo ahora, que nos vemos en la AM5. Pero si no Por tuvieras favor. tachosil, cuáles serían tus técnicas, cuáles serían tus estrategias que pudieras tú decirnos dentro de todas las experiencias que tienes para poder tratar de solapar este desgarro dural que en ocasiones, a los que nos ha pasado, que son verdaderamente grandes, pues ya tienes la salida de los nervios y ya no sabes ni qué hacer porque sientes espagueti ahí que se mete, incluso hasta es difícil y peligroso suturarlos, que ya estamos hablando de técnicas ya un poco más complejas. ¿Cuál sería la estrategia que tú nos recomendarías, amigo? Digo, pensando en que no tuvieras tachosil. La verdad que la vida sin tachosil es una vida mucho más compleja. A nosotros nos ha cambiado la vida, incluso en la cirugía craneal, ¿no? Ya sabes que yo soy neurocirujano y hemos prácticamente abandonado el Duragen. El Duragen es una membrana muy buena, pero se empapaba de líquido cefalorraquídeo y al final co- permite no adherencias, pero no es una barrera de colágeno de forma importante. Entonces, si hoy en día yo tuviese un desgarro lo suficientemente importante como para que salgan las raíces, bueno, aquí hay dos opciones. Primero, una opción es transformarla. Mi recomendación hoy es no transformar absolutamente nada, pero claro, la confianza del que empieza es distinta, ¿no? Recordar que en el momento que uno lo transforma, uno tiene que tener en la cabeza de que debo ser capaz de cerrarlo bien. ¿Por qué? Porque hasta ahora no he creado ningún espacio, no he creado espacios, es decir, solamente he hecho una laminectomía. En el momento que yo transformo una cirugía endoscópica en una cirugía abierta, empiezo a crear espacio, abro el músculo, reviento toda la mínima invasiva. Entonces, tengo que estar muy seguro que el punto que le voy a dar y el cierre va a ser hermético, porque si no, va a fugar por toda la herida que le estoy permitiendo hacer. Esto es un concepto que yo aprendí a las malas. Es decir, al principio me desgarraba, digo, bueno, venga, microscopio y a cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces los desgarros son tan laterales que llegas, metes el microscopio y no eres capaz de suturarlo realmente. Entonces, solo transformaría aquella que está en la línea media. Y la línea media, realmente, vuelvo otra vez, creo que hay que confiar en que el tejido blando, el músculo, todos los tejidos que nos protegen van a ayudarnos a no tener una fístula de líquido. Si el desgarro es lo suficientemente importante como para poder meter algo inline, yo pondría un poquito de Duragen con la idea de que no estén las raíces herniadas. Entonces, cortar un Duragen muy pequeñito es extremadamente complejo porque a veces el flujo del suero es importante, hay que bajar un poquito el flujo de la irrigación, eso hace que vamos a ver peor y con un ganchito ir colocando el Duragen, que lo importante es no hacerlo muy grande, porque si lo hacemos muy grande es extremadamente difícil. Entonces, con el gancho hay que intentar poner el Duragen primero del lado contralateral para que entre y bloquee, y luego el mismo líquido lo tumbe hacia arriba y luego colocarlo de este lado. Una vez que tenemos un Duragen inline, colocarlo afuera realmente no se pega. El Duragen bajo agua a mí no se me ha pegado nunca. Entonces, directamente utilizo algún tipo de hemostático como el Surgicel, o no sé, me imagino que Surgicel sí tenéis. Entonces, cualquier tipo, o Espongostán, algún tipo de hemostático que pueda hacer como una especie de parche sanguíneo, de parche hemático, digamos. Y a partir de allí, intentar de cerrar la piel, a lo mejor ahora sí con una seda, con un punto más hermético, y poco más, intentar de recomendarle al paciente que no haga maniobra de valsalva durante los primeros días, a la hora de ir al baño, a la hora de hacer esfuerzos, reducir al máximo las maniobras de valsalva. Creo que el reposo importa muy poco. Es verdad que yo un poco por curarme de espanto los dejo tumbado a unas cuantas horas, a lo mejor la noche esa, y el día siguiente lo pongo de pie. Entonces, mi estrategia sin Tachosil sería Duragen inline
un hemostático outline, digamos, como Espongostán, no una dosis muy grande para no evitar generar hematomas, y luego intentar de cerrar la piel con un punto que al menos mantenga eso de forma hermética. Excelente, amigo. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte del auditorio? Sí, Hay alguien que está Daniel, levantando está la mano levantando que la dice mano. orto, no sé si. Ajá. Buenas noches. No sé si me veo o me escucho porque no me veo en mi pantalla. Ambos, doctor, adelante. Creo que está enfocado en una camisa, creo. En una camisa. ¿Camisa de quién? A Pero ver, sí no, se ve, Dice, está al dice revés. Orthospine al revés. Ortho Spine, al no revés. sé qué le pasa a mi computadora porque ni me veo yo. Bueno, soy el doctor Enrique Saldívar. Mucho gusto a todos, amigos. ¿Qué Saludos, tal? doc. ¿Qué pasó, Doc? ¿Qué saludo? ¿Qué tal? Bueno, tengo una pregunta sobre todo al principio de la cirugía. A mí me genera un poquito de ruido, me he tomado algunos cursos, yo soy más de uniportal, ya tengo un buen rato haciéndolo, pero el biportal se me hace muy interesante. Bueno, de entrada, felicidades, preciosa plática, la verdad es que me encantaron las gráficas y los videos y todo lo demás. Pero bueno, empezando de la piel para hacia el hueso. Me genera un poco de ruido la disección de los tejidos blandos antes de llegar en sí a nuestro punto de descompresión. Eh, Específicamente, ¿recomienda utilizar algún tipo de camisa o algo? Cuando entra, yo creo que la experiencia pues te va dando la triangulación y todo. Primero se diseca algo que no se hace en uniportal, disecas músculo, etcétera, para crear una cavidad, ¿no? Y después al entrar y salir con los instrumentos, al principio, yo creo que es cuestión de experiencia o siempre pasa, te pierdes un poquitín hasta que vuelves a llegar a tu target y empiezas a trabajar. Mi pregunta es, ¿recomienda utilizar camisas o algo, sobre todo al principio, o cree que no es necesario o el grado de lesión a los tejidos blandos, músculo, grasa, etcétera, sobre todo en pacientes corpulentos, obesos, que se dificulte? ¿Recomienda poner algún tipo de camisa? Algunas casas comerciales lo tienen. Yo veo a los maestros que no ponen ninguna camisa, pero a mí me genera, como siempre utilizamos nosotros, camisas en endoscopía uniportal, ese daño, aunque sea pequeño, que empiece a generar un poquito de problema en la zona de tejidos blandos. No sé si me quiere comentar algo, Doc. Sí, creo que la observación que haces es muy importante. Cuando uno comienza al principio, uno de los beneficios que tiene la cirugía endoscópica biportal es que no estás restringido por tubos, pero eso también es una dificultad al principio porque al estar todo blando es muy fácil pues, que el tejido blando se te meta en todos lados. Yo personalmente, a mí me gusta usar mucho la cánula en el canal de trabajo, pero no para que dañar menos tejidos blandos, sino para garantizar de que el suero sale de forma correcta. Es decir, la cirugía endoscópica biportal no necesita que, a diferencia de como yo uso habitualmente gravedad, no uso bomba, da igual un poco lo que uses, lo importante no es la entrada de suero, sino la salida. Hay que garantizar que la salida del suero es correcta. Entonces, se puede utilizar un retractor automático. Hay gente que, por ejemplo, Gustavo tiene siempre un asistente que le retrae. En Corea eso es muy común. Es decir, hay que tener el canal de trabajo siempre abierto. En cuanto a si utilizar una camisa o no, mira, hay un concepto que es muy importante y a mí me costó mucho entenderlo. No existe una cavidad real. Entonces, hay que crear una cavidad. Y el problema es que mucha gente, cuando entra con el equipo de radiofrecuencia, quiere crear cavidad en el tejido blando. Es decir, quiere coagular la grasa, quiere coagular estos tejidos blandos. Eso en pacientes obesos es perder el tiempo, porque realmente vas a coagular 5 adipocitos y van a venir otros 20 después, ¿sí? Es decir, no se crea espacio coagulando con el vaporizador, se crea espacio drilando el hueso. Entonces, yo siempre digo que hay una regla de 5 minutos. En 5 minutos tú tienes que estar identificando el ángulo espino-laminar, chequeando con tu radio Stair e intentar de meter el motor aunque sea un poquito, quitar un poco de hueso, ya tienes espacio. Ya has creado un espacio. Tengo muchísimos compañeros que lo que hacen es
con el vaporizador quemar todo, crear un espacio a nivel subcutáneo debajo de la piel y ver toda la anatomía antes de empezar a drillar. Personalmente eso a mí no me ha dado muchos resultados. Crea además mayor inflamación, crea más tejido. Por supuesto que no es mucho, ¿eh? Pero realmente el tejido blando se reemplaza rápidamente porque se mete encima, porque sobra. El espacio real lo creamos, el espacio de son que llamamos, se crea cuando empezamos el drilado. Luego, yo soy más devoto de meter el motor cuanto antes, antes de crear todo esto. Y para poder meter el motor hay que identificar bien la anatomía. Por eso, no sé si recuerdas en la parte de la que yo empecé en la clase, identificamos el half and half, mitad hueso, mitad tejido blando. Una vez que yo sé dónde está, no necesito más nada. Meto el drill 4 3 4 segundos, simplemente creo un poquito de espacio y ya empiezo a ver, empiezo a tener espacio. No necesito realmente hacer un detachment, una desinserción de toda la anatomía para ver dónde estoy. Eso, por supuesto que en la cirugía abierta lo hacemos, ¿no? Metemos el osteotomo y con el eléctrico, wow, vamos quemando y viendo toda la anatomía. En la cirugía endoscópica a mí no me ha servido. Lo he visto, ¿eh? Y sigo viendo que hay mucha gente que le sirve. Luego, la batalla con el tejido blando en los primeros 5, 10 y 15 minutos forma parte de la curva de aprendizaje, sin duda. Y utilizar una cánula o no es una herramienta más que tienes que aprender a manejar. Entonces, no siempre colocar una cánula es mejor, ¿sí? Yo utilizo siempre la cánula de trabajo y en la cánula del endoscopio, en la primera fase, ayuda relativamente poco. No sé si he contestado lo que me has preguntado. Sí, muy, muy claro. Gracias, gracias. ¿Alguien más del público que tenga O sea, alguna pregunta para el eh, doctor Ariel? cumpleañero, hombre, bien. Felicidades, amigo. Adelante. Aquí andamos, aquí andamos. Sí, yo tengo una pregunta, Ariel. Fíjate que ahorita me interesó mucho y tenía mucho interés de ver tu plática por lo del butterfly. Yo la verdad lo he intentado muchas veces y pocas veces me sale. Entonces ahorita vi varios tips para poderlo hacer mejor, sin duda. Y me lo llevo perfectamente entendido. Fíjate que yo estaba al contrario, luego como comentabas, hay pacientes que ya llegan con infiltraciones y llegan con un conducto crítico, como lo que comentas, es muy frecuente, con un hechiza C, por ejemplo, ¿no? En el cual, pues obviamente está muy cambiada la anatomía y en mi razonamiento, lo que yo comentaba, porque ya había leído este artículo, era de mejor hacerlo paso a paso, ir mordiendo poco a poco, despegando muy lentamente. ¿Por qué? Porque luego se pega mucho ahí la dura madre al ligamento profundo, o los meningovertebrales están muy fuertes y es una causa también de ruptura de dura, ¿no? Que es algo que siempre se pregunta en estos tipos de abordaje. Y ahora que lo comentas, hay más lesión dural o tuviste más lesión dural en estos 90 y tantos niveles con el paso a paso, mordida a mordida, a la segmentada o al butterfly completo. Entonces me llamó mucho la atención esto. Yo tenía el razonamiento totalmente diferente, pero muy bueno escuchar esta parte que nos comentas, el hacerlo paso a paso y pues bueno, irnos con cuidado, pero es lo único Esta es la idea, Antonio. Yo, por supuesto que no soy dogmático, cada uno tiene que adaptar su técnica y tal. Yo he visto operar a Gustavo y a Rodolfo y no utilizan estas resecciones en bloque y a lo mejor tienen menos desgarros que yo. Es decir, creo que al final uno tiene que adaptar. Lo que sí es verdad es que si uno se pone a pensar, olvídate no solo de la cirugía endoscópica, sino cirugía abierta en general, ¿cuál es el instrumento que más daña la dura madre? tu Garrison. desca- el Garrison, ¿no? Entonces, si tu instrumento, tu katana, tu bisturí que más daña el bisturí, lo tienes que introducir numerosas veces, bueno, matemáticamente estás asumiendo más riesgos. Entonces, la técnica de resección en bloque lo que intenta es colocar el Garrison, colocar el punch en el momento ideal y justo y no hacer una mordida de forma sistemática. En la cirugía uniportal, por ejemplo, tú tienes un jet de flujo constante que hace como una especie de disector.
el water dissection, le llaman la uniportal. En la biportal, ese water dissection depende un poco de la orientación en la que tú pongas la cámara, porque al final el instrumento y la óptica se mueven de forma distinta. Entonces, uno puede ir jugando con este tipo de factores. A mí me gusta usar mucho la cánula de retracción, como bien os mostré. Es decir, creo que uno de luego tiene que adaptar. Yo uso muchísimo el Kerrison, pero sigo rompiendo la duramadre con el Kerrison y no con otro instrumento. No la rompo con el motor, no la rompo con la cuchara, no la rompo con el disector. No sé si esto os pasa a vosotros. Entonces, bueno, luego cuando nos sentamos a estudiar, porque una cosa es la sensación que tenemos y otra es cuando nos sentamos a rever nuestros resultados. Y por eso los publicamos, ¿no? Cuando nos sentamos a ver nuestros resultados, pues parece que al final no solo mejoramos tiempo, sino que esta entrada y salida de los Kerrison también podría tener un factor. Insisto, creo que es una variable a tener en cuenta, no es Claro. ni dogmática ni tal. Y creo que hay que seleccionar los puntos en donde uno pone el Kerrison. Yo, por ejemplo, como os digo, sé dónde no debo meter el Kerrison porque siempre daño la dura madre en ese sitio. Sí, creo que uno tiene que estudiar porque, aunque no lo creáis, así como uno tiene nosotros tenemos 1,60 m, 1,80 m, tenemos nosotros también vicios en nuestros movimientos de las manos. Entonces, nuestros desgarros durales probablemente sean siempre en el mismo sitio si nos ponemos a estudiar. Yo me los puse a estudiar y entonces sé dónde los tengo y a partir de ahí dije, aquí no uso más este instrumento, utilizo otro. Ujú. Ok, muchas gracias, Ariel. ¿Alguien más que le quiera preguntar al doctor Ariel Cain? Doctor Guzmán, pues antes que nada, doctor Ariel Caen, pues toda una interesante plática, paso a paso, como usted lo describe, y el arte, ¿no? De quitar el ligamento amarillo, porque es diferente de acuerdo a las edades, de acuerdo a los problemas críticos que tiene un canal lumbar estrecho y creo que desde ese punto de vista para poder hacer la resección, pues le ha dado la experiencia, si hacerlo en un solo bloque, si hacerlo en dos, o irse eh, por, por pedazos o por piezas y siempre pensando que puede existir o no el desgarro dural, pero creo que esa experiencia y sobre todo cuando toma la Kerrison o toca algún disector, usted ya en ese momento siente la resistencia o la dureza que tiene el ligamento amarillo y creo que eso no sé, en neurocirugía le llamen plasticidad cerebral o que tu mano es como el axón, ¿no? Es un axón que de esa fineza que te dice cuánto tiene de tensión el ligamento amarillo para poderlo desprender y evitar el desgarro dural. Muchas veces nos hemos enfrentado con ligamentos amarillos muy hipertróficos, pero muy gruesos y muy adherido a las facetas articulares, y el otro es un poco más friable o más loable en cuanto a poderlo retirar con el disector, pero creo que es todo un arte, ¿no? El que con la experiencia de cada uno que lo haga va haciendo su team quirúrgico y esto nos va dando los resultados o volver a revisar el video dónde estuvo la falla o por qué me es más frecuente si es caudal o si es ipsilateral del lado contrario y vamos haciendo esa curva que nos permita pues sí evitar estos daños que le puede condicionar uno a la dura, pero sin duda el ligamento amarillo es una cuestión clave, es algo que siempre nosotros tenemos que considerar a la hora de meter un paciente para una cirugía interlaminar o la técnica que sea. Y la verdad es que usted nos dio una, una señal de cómo tenemos que trabajar este ligamento amarillo. Y pues muchas felicidades, doctor Ariel Caen. La Gracias. verdad es algo que hoy estuvimos de manteles largos, uno por el cumpleaños del doctor Sosa, otra por usted y sobre todo pues, el doctor Vera y el doctor Guerrero, que son
los máster aquí en México. Yo les llamo a ellos y les dije que los quería convencer que fueran el Dream Team de la cirugía endoscópica biportal en México. Entonces no sé si estén de acuerdo porque ya de ahí partimos. Muchas gracias. Gracias, doctor Guzmán. Muchas gracias. ¿O, Pues cómo muchísimas ves gracias tú, por sus Guerrero? palabras, Por doctor aquel Gustavo. doctor Guadiana, ¿tiene Vamos. alguna duda? Ahí está levantando la mano el doctor Guadiana. Adelante, amigo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Ariel, excelente plática. Saludos a todos y feliz cumpleaños, Toñito. Sí. Se bloqueó ya. Ariel, una pregunta. Vi que reportaron ahí en el artículo que publicaron sobre el dolor y las escalas funcionales. En los conductos lumbares estrechos, yo he tenido ahí algo de batallar con pérdida de fuerza transitoria con los pacientes en estas descompresiones. Y mi pregunta va en torno a si revisaron algo de eso en cuestión de la diferencia de resecar en bloque completo o en dos bloques o en piezas, si hubiera también relación con algo de más retraso en estas posibles pérdidas de fuerza, ¿no? O en las recuperaciones de los pacientes. Sí, por supuesto. La evaluación clínica fue preoperatoria, por supuesto, con la escala y luego la hicimos a las 24 horas, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses. En esta fase de estudio ya os conté que el problema era que no había evidencia, pues solo hicimos un seguimiento a 6 meses porque queríamos saber un poquito la evidencia retrospectiva para hacer una a nivel prospectiva. En cuanto a un empeoramiento posoperatorio después de la cirugía, bueno, hay que reevaluar, hay que revisar esos vídeos en cuanto a dónde puede haber habido una compresión inadvertida, ¿eh? Yo creo que al final es un problema técnico que tenemos que seguir trabajando. Por eso el doctor Guzmán lo decía hace un ratito, creo que es fundamental repasar los vídeos, no solo de los pacientes que van bien, sino de los que van mal, con la idea de identificar si en algún momento hemos fresado un poquito más, hemos empujado un poco más, hemos creado algún tipo de tal, sobre todo en las estenosis tan críticas en donde cualquier factor puede condicionar. Nosotros somos obsesivos en cuanto a la salida de suero, es decir, no hemos tenido por ahora ningún susto en cuanto a presiones de líquido en esta, por lo tanto, creo que si existiera un déficit posoperatorio es un problema técnico nuestro de empujar o de disecar de forma inadvertida y tal. Yo entreno a mucha gente, así que estoy encima de todos ellos, pero por supuesto que cuando uno empieza, la sensación, eso que decía el doctor Guzmán, ¿no? Esa sensación de tocar con la punta del instrumento como si fuese el pulpejo de nuestro dedo, es un fenómeno que se desarrolla con el tiempo y con la curva de aprendizaje. Entonces, en nuestras primeras cirugías no tenemos ese tacto, no tenemos esa sensibilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso decía en esas estenosis contralaterales al principio, y muchas veces hacer esta técnica que os digo, que es preservar el ligamento amarillo, nos permite errores. Nosotros vamos a cometer errores. Yo estoy convencido que en un avión, en un vuelo, debe haber 40.000 errores. No nos enteramos porque los pilotos son fantásticos y lo resuelven sobre la marcha. Pues igual pasa en un quirófano. Puede existir en algún momento algún tipo de incidencia que no tenga ningún tipo de repercusión clínica, pero tenemos que cubrir al máximo esas posibilidades. Entonces, por supuesto que nosotros no hemos tenido, afortunadamente, empeoramiento neurológico posoperatorio. Alguna disestesia, te diría que sí, sobre todo cuando hacemos abordajes paraespinales en alguna hernia de disco que está migrada hacia arriba. Eso hizo que modificáramos nuestros abordajes y ahora vamos más paraespinales que interlaminares. Esto, si quieres, lo hablamos con más detalle de luego, pero en principio no en la estenosis de canal, porque en la estenosis de canal, con la técnica que yo os cuento, la idea es que el ligamento amarillo vaya yendo hacia arriba, vaya yendo hacia arriba, vamos descomprimiendo. Es decir, nosotros no tenemos que traccionar hacia abajo para comprimir, tenemos que crear ese espacio y darle ese... Si no, es que algo que debemos mejorar, ¿sabes?
De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues sin más y si no hay más preguntas, Ariel, agradecerte de verdad el esfuerzo. Yo sé que ya ahorita ya va a amanecer por allá. A lo mejor ya vas a llevar a los niños al cole y todo. Este, pero bueno, velo por este lado, el que madruga, Dios lo ayuda, lo decimos acá en México, ¿no? Este, Es, es un honor para mí estar con ustedes y compartir. Y insisto en la idea de, siempre creo que uno tiene que ver opciones y adaptar cada una de ellas. Yo no le estoy pidiendo a nadie que haga mariposas, ni que haga N, ni que haga Z, sino que incorporéis tips que a mí me han servido y que podemos mejorar nuestra cirugía, ¿no? Y si a alguien se le ocurre la técnica en W o W o lo que sea, pues fantástico. pero vas a ver a cuántas personas vas a poner a hacer mariposas ahora con esta plática, amigo, vas a ver. Este, Pues bueno, no, agradecerles a todos Amigo, por muchas esta excelente felicidades charla. por tu plática, de verdad, y por tu tiempo que has tenido. Nos vemos Y te vemos en... acá en México, ya sabemos por ahí que vas a tener un cumpleaños que te lo vamos a celebrar a la mexicana, hermano, acá en Amsico. Nos vemos en Cancún en unos días, ¿vale? Acá te esperamos, amigo. Fuerte abrazo. Buenas noches a Hasta luego, muchas todos. gracias. Hasta luego. Buenas noches, buen día para ti, Luego, buenas hermano. noches.